El sol apenas comenzaba a salir sobre los tejados de Madrid, cuando los gritos ahogados de una discusión rompieron el silencio de la mañana. En un callejón lateral al mercado central, la niebla aún flotaba sobre las piedras húmedas, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el olor a óxido y sudor. Entre barriles apilados y carretas cargadas de heno, dos hombres negociaban con prisa, como si escondieran algo vergonzoso. Una joven de apariencia frágil, vestida con un vestido gastado y manchado, de barro, mantenía la mirada baja mientras sujetaba con ambas manos su vientre redondeado. A su lado, un hombre de cabello gris, mayordomo de la Casa Real, entregaba unas monedas oxidadas al comprador, que apenas la miraba mientras contaba el dinero con dedos sucios de barro. Al ver aquello, don Álvaro de Borbón, hermano menor del rey Fernando IV, se detuvo en seco. Acababa de salir de una audiencia en el Palacio Real y cruzaba la plaza para tomar su carruaje, cuando el sonido de las monedas y el llanto ahogado de la criada llamaron su atención. Su rostro se endureció. Llevaba un abrigo de lana oscura sobre el uniforme azul marino de la caballería real, y sus pasos firmes resonaron en el suelo de piedra al acercarse. Todos en la plaza lo reconocieron de inmediato, y el silencio cayó como un velo. Sus ojos se fijaron en la joven, y por un instante algo dentro de él se quebró. No por compasión común, sino por un recuerdo antiguo que ni sabía que aún habitaba en su interior. La criada alzó la mirada solo cuando sintió la presencia frente a ella. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su rostro, pálido como la cera, temblaba de miedo. Intentó cubrir su vientre con los brazos, como si eso pudiera ocultar el motivo por el cual había sido descartada. Don Álvaro miró al viejo mayordomo con desprecio silencioso y luego al hombre que había recibido las monedas. «¿Cuánto?», preguntó con voz baja pero firme como el acero. El comprador dudó. Don Álvaro no esperó respuesta. Sacó su bolsa y arrojó una suma mucho mayor al suelo. «Ella no se vende», dijo, y atrajo a la joven hacia sí, como si ya fuera su responsabilidad. La multitud comenzaba a reunirse alrededor. Un murmullo crecía, unos impactados, otros solo curiosos. Pero nadie se atrevía a intervenir. El hermano del rey, conocido por su frialdad e indiferencia, estaba allí, rompiendo protocolos y normas silenciosas de la corte. Sin mirar atrás, cubrió los hombros de la joven con su pesada capa, protegiéndola del frío y de la vergüenza. «A partir de ahora», dijo con voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos oyeran, «nadie le pondrá un dedo encima. Yo cuidaré de ese niño como si fuera mío». La frase resonó como un juramento sagrado, y la escena, hasta entonces vergonzosa, se transformó en un momento que nadie allí jamás olvidaría. Don Álvaro no era un hombre conocido por su compasión. Desde joven, había vivido a la sombra de su hermano mayor, el rey Fernando IV, ocupando cargos de prestigio sin sentirse nunca parte de la nobleza que lo rodeaba. Vivía en una casa apartada del Palacio Real, rodeado de silencio y recuerdos que se negaba a enfrentar. Su pasado escondía un dolor antiguo. Años atrás, una joven de origen humilde, de quien se había enamorado, fue enviada a un convento tras quedar embarazada, sin que él pudiera intervenir. Desde entonces se había cerrado a cualquier afecto, entregándose únicamente a las formalidades de la corte y a los deberes militares. La visión de aquella criada, humillada y embarazada reabrió heridas profundas, pero también despertó algo más, un impulso de reparación, una justicia que ni él sabía que llevaba dentro. La criada se llamaba Clara, tenía apenas 19 años y servía desde hacía 3 en la sección de lavandería del palacio. Su cuerpo delgado ya mostraba señales del embarazo avanzado y los dedos deformados por lavar con agua helada delataban años de esfuerzo invisible.
quedó embarazada de un noble casado que ahora negaba cualquier implicación y exigía que la retiraran de la vista de la reina. Pues que el mayordomo la había vendido a las escondidas como si fuera un animal enfermo, temiendo un escándalo. Clara aceptó su destino con la resignación de quien ya lo ha perdido todo. Sus padres habían muerto de tifus y no tenía a dónde regresar. La humillación pública era solo otro golpe. Hasta que ese hombre, que nunca le había dirigido una palabra, la sacó de las sombras y puso sobre sus hombros una capa real. En el carruaje, el silencio. Entre ellos era denso. Clara miraba por la ventana tratando de comprender lo que había sucedido. Don Álvaro, por su parte, mantenía los ojos fijos en el camino, luchando contra un torbellino interno. Cuando finalmente llegaron a su residencia, una casa austera de piedra en el barrio de Salamanca, Clara dudó en bajar. «No tiene que protegerme. Se va a complicar por mi culpa», susurró. Él no respondió de inmediato. Solo la ayudó a descender, sujetando con firmeza sus manos temblorosas. «A partir de ahora no eres una carga. Eres alguien que merece respeto», dijo. Fueron las primeras palabras que plantaron una semilla de confianza entre los dos. Los primeros días estuvieron marcados por el silencio y la desconfianza. Clara dormía en una habitación pequeña pero limpia, con ventanas que daban al jardín de invierno. Las ropas de criada habían sido reemplazadas por vestidos simples pero cómodos. Las sirvientas de la casa, acostumbradas a la frialdad del patrón, se sorprendían de su cambio. Él había empezado a regresar antes a casa, preguntar por los horarios de Clara, traer panes frescos que decía que sobraron de la reunión en el ministerio. Los gestos eran sutiles, pero decían más que cualquier declaración. Clara, acostumbrada a recibir órdenes o desprecio, empezó a alzar la mirada y a dar las gracias, no por obligación, sino por una genuina sorpresa ante la gentileza. Una tarde, Clara se desmayó mientras regaba las plantas. Don Álvaro corrió al escuchar el grito de la criada mayor y al ver a Clara caída, con una mano sobre el vientre, sintió que el miedo le desgarraba el pecho. La cargó en brazos hasta la habitación y mandó llamar al médico personal de la familia real. Mientras esperaban, permaneció a su lado, sujetando su mano fría. Cuando Clara abrió los ojos y susurró, «¿Está todo bien?», él tragó saliva y respondió, «Lo estará, te lo prometo». En ese instante comprendió que ya no protegía solo por culpa o por honor. Estaba emocionalmente involucrado. El médico diagnosticó una baja de presión, típica de la fase final del embarazo. Recomendó reposo absoluto. Álvaro transformó su propio despacho en una sala de descanso improvisada, con cojines, libros y luz natural. Pasaba las tardes leyéndole crónicas antiguas, historias de la corte, memorias de su infancia. Clara escuchaba en silencio, a veces riendo bajito de las expresiones exageradas del noble. Con el tiempo comenzó a compartir historias de su infancia en Toledo, los hermanos que había perdido, el miedo a dar a luz sola. El vínculo entre los dos se fortalecía no por obligación, sino por confianza mutua. En uno de esos días, mientras Clara cosía pequeñas piezas de ropa para el bebé, don Álvaro le entregó una caja con telas finas y agujas nuevas. «Nunca pude cuidar de alguien así», confesó. Clara, emocionada, le tomó la mano y dijo, «Y yo nunca supe lo que era ser cuidada». El momento fue interrumpido por lágrimas contenidas, de él y de ella. Allí nació algo más grande que la gratitud, una ternura silenciosa, una esperanza compartida. La noticia de la presencia de una criada embarazada en casa del hermano del rey pronto comenzó a circular por los pasillos del palacio. Algunos nobles murmuraban en las reuniones, otros enviaban notas con sugerencias para evitar escándalos. Don Álvaro ignoraba todo. Cuando su hermano lo convocó para una conversación informal,
Fue directo. No pienso esconderme. El escándalo no está en protegerla, sino en lo que le hicieron. El rey, acostumbrado a la frialdad del hermano, guardó silencio por largos segundos antes de murmurar: «Haz lo que tu corazón te dicte». Pero las miradas de juicio no cesaban. Clara comenzó a evitar salir de su habitación. Temía que en cualquier momento don Álvaro se cansara de ella, como todos los demás lo habían hecho. En una noche lluviosa intentó salir de la casa, llevando solo una muda de ropa y una carta de agradecimiento. Don Álvaro la encontró en la puerta temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «No, puedo ser una carga», dijo. Él se arrodilló ahí mismo, en la entrada mojada por la tormenta. «Tú y ese niño son lo primero real que tengo en años. No te vayas». La frase atravesó su corazón y los dos se abrazaron como si el mundo entero estuviera en su contra. El bebé nació en un día de primavera, tras una larga noche de contracciones. Álvaro no se apartó de su lado en ningún momento. Cuando el niño lloró por primera vez, Clara rompió en llanto. Era un niño fuerte, de ojos oscuros y manos pequeñas que se cerraron de inmediato al tocar el dedo de Álvaro. Él lo sostuvo en brazos y declaró: «Si me lo permites, quiero registrarlo como mío». Clara no respondió con palabras, solo asintió, apretando su mano, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus ojos cansados pero felices. Tras el nacimiento, la vida tomó un nuevo ritmo. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaba de risas, llantos y sonidos de vida. Clara se recuperaba poco a poco y don Álvaro reorganizaba sus compromisos para pasar más tiempo con el niño. Empezó a presentarlo como su ahijado y hasta los cortesanos más rígidos aprendieron a callar ante la fuerza de ese vínculo. Álvaro, antes visto como frío e impenetrable, ahora era descrito como un hombre transformado. Y todo comenzó en el instante en que dijo basta a la crueldad, una mañana fría en el mercado de Madrid. Las semanas posteriores al nacimiento del bebé trajeron paz, pero también incertidumbre. El rey convocó a don Álvaro a una reunión privada, esta vez en un tono más grave. Circulaban rumores de que el padre biológico del niño, un duque influyente de la corte, preparaba una demanda para reclamar la custodia del pequeño, alegando que el niño era fruto de una relación prohibida y que no podía ser criado por una criada sin nombre. La amenaza pendía como una nube oscura sobre la casa. Al enterarse de la noticia, Clara entró en pánico. «Van a quitarme a mi hijo», repetía temblando. Don Álvaro, con el rostro tomado por la furia y el corazón oprimido, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente fue al registro real acompañado de un abogado y con el niño en brazos. Clara, aún debilitada, se quedó en casa sin saber qué ocurriría. Ante el notario, Álvaro firmó los papeles con firmeza. Nombre: Fernando Clara de Borbón. Padre legal: Álvaro de Borbón. Al salir, enfrentó la mirada sorprendida de los funcionarios y el silencio tenso del abogado. «Acabo de renunciar al silencio que me protegía, pero también me alejaba de lo que realmente importa». Al regresar a casa, Clara lo esperaba en la puerta con los ojos rojos y la respiración contenida. Él se acercó, tomó sus manos y le dijo: «Nuestro hijo tiene nombre y tiene padre». Clara no pudo contener las lágrimas. Intentaba hablar, pero su voz se disolvía entre sollozos. Don Álvaro se arrodilló ante ella, con el bebé entre ambos. «No puedo cambiar el pasado, Clara, pero te prometo que, de ahora en adelante, no habrá más noche sola, ni miedo, ni humillación». Ella lo miró con los ojos inundados y respondió simplemente: «Nunca pensé que alguien lucharía por mí». Y en ese instante, todo lo que antes fueron heridas se volvió cimiento. El noble y la criada,
el hombre del silencio y la mujer rechazada se encontraron donde nunca imaginaron, en el valor de cuidar una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora los unía. La declaración de paternidad provocó un revuelo en la corte. Algunos lo llamaron locura, otros escándalo. Pero el rey, al ser informado, solo dijo: «Finalmente, mi hermano hizo algo por voluntad propia». Por primera vez, don Álvaro rechazó misiones reales, fiestas y viajes oficiales. Prefería cambiar pañales que discutir tratados. Pasaba las tardes leyendo cuentos al pequeño Fernando, mientras Clara cosía junto a la ventana. La nobleza murmuraba, pero nadie se atrevía a cuestionarlo públicamente. Había enfrentado al sistema con una decisión simple, pero radical: amar. El clímax emocional se dio en Minto Saint-Eusebie, una ceremonia discreta, meses después. Cuando don Álvaro hizo un pedido inesperado, solicitó al rey el permiso para legitimar a Fernando como heredero de un título menor, una tradición rara, pero permitida en casos de mérito. En el salón del trono, frente a toda la corte, declaró: «En el cargo más alto o en el gesto más simple, lo que define a un hombre no es su linaje, sino el valor de proteger a quien no tiene a nadie». Reinó el silencio por unos segundos, seguido de un aplauso contenido, pero sincero. Clara, observando desde la galería, apretó al bebé contra su pecho y susurró: «Tú nunca más serás invisible». En los meses siguientes, la casa de don Álvaro se convirtió en un símbolo silencioso de transformación. La residencia, antes fría, ahora se iluminaba con cortinas claras, risas infantiles y el aroma constante de pan recién horneado. Clara había ganado confianza. Ya no caminaba con la cabeza baja, sino con pasos firmes y una expresión serena. Comenzó a coordinar acciones de acogida para otras jóvenes criadas embarazadas, creando un pequeño refugio en el fondo de la propiedad. Álvaro financiaba todo en silencio, observando desde lejos con un orgullo que no necesitaba ser declarado. El hombre que antes evitaba cualquier vínculo, ahora se movía por uno, el que había formado con aquella mujer y su hijo. Fernando, el bebé, crecía rodeado de amor y seguridad. Ya daba sus primeros pasos y sus ojos oscuros seguían a su padre adoptivo a todas partes. Al verlo sostener un libro o montar a caballo, abría los brazos y sonreía con adoración. Una tarde, Clara lo encontró sentado en el jardín, con Fernando dormido en su regazo. Álvaro, mirando el horizonte dorado, murmuró: «Antes vivía por deber, ahora vivo por amor». Ella se sentó a su lado, y durante minutos ninguno de los dos habló. El silencio lo decía todo. Era un silencio lleno de paz. La corte, con el tiempo, aceptó la nueva realidad. El rey jamás volvió a tocar el tema, pero aumentó los fondos para instituciones sociales discretamente, como si reconociera el valor del hermano. Otros nobles, inspirados o avergonzados, comenzaron a apoyar causas antes ignoradas, sin discursos, sin grandes revoluciones, solo con el ejemplo silencioso de un hombre que eligió proteger en vez de ser admirado y de una mujer que transformó su dolor en fuerza. Su historia no se volvió leyenda, pero dejó huellas donde más importaba, en los corazones de quienes la presenciaron. Una mañana, mientras Clara organizaba la ropa de Fernando y Álvaro sellaba cartas en el escritorio, él entró en la habitación, los miró a ambos y dijo: «Ustedes son mi elección más certera». Ella sonrió tomando su mano. No había alianzas ni promesas públicas, solo una vida compartida con dignidad y amor. Habían demostrado que la bondad no necesita títulos y que un gesto de protección puede cambiar más que un destino. Puede sanar cicatrices antiguas y construir un futuro
donde nadie más tenga que ser vendido por unas monedas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,